Abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Luego hablaremos con Él en oración. ¿Has notado cuántas veces la Biblia declara la frase "Así dice el Señor"? No es una frase cualquiera. Es una manifestación directa de la autoridad del cielo, desde los tiempos antiguos hasta la Iglesia primitiva. Cuando esas palabras eran pronunciadas, la voz de Dios estaba guiando a su pueblo, y hoy Él continúa hablando. El Dios que se reveló a Abraham, que dirigió a Moisés, que fortaleció a Elías, y que envió a Pablo a predicar, sigue hablándole a sus hijos aquí y ahora. Dios tiene múltiples formas de comunicarse con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía por dentro. Su palabra nos ilumina con verdad viva, y aun las circunstancias o personas en nuestra vida pueden ser instrumentos para captar nuestra atención. Tal vez has leído la Biblia y un versículo ha conectado contigo profundamente, como si Dios mismo te susurrara al corazón. Eso no es una casualidad. Es el amor de tu Padre recordándote que su palabra está activa. Hebreos 4, versículo 12 nos lo confirma. La palabra de Dios es viva y poderosa, más filosa que cualquier espada de dos filos. A lo largo de toda la Escritura vemos que la voz del Señor no se restringe a un solo estilo. Job 38, versículo 1, nos muestra a un Dios que habla en medio de un torbellino. Éxodo 19, versículo 18, revela su presencia descendiendo con fuego sobre el Sinaí. 1 Reyes 19, versículo 12, nos recuerda que también se manifiesta en un susurro suave y delicado. Hay momentos en que su voz resuena con fuerza, y hay otros en que llega silenciosa pero certera. Lo importante es estar dispuestos a escuchar. El encuentro de Elías con Dios nos enseña que la presencia del Señor no siempre aparece entre estruendos y manifestaciones extraordinarias. A veces, lo más poderoso ocurre en lo más sencillo. Por eso en Isaías 30, versículo 15 leemos: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La voz de Dios no necesita truenos ni temblores para obrar en lo profundo. Puede transformar la vida de una persona en el absoluto silencio, cuando el corazón se dispone a escuchar. Dios también se comunica a través de impresiones internas. En Hechos 17, versículo 16 se menciona que el espíritu de Pablo se inquietó al ver la idolatría en Atenas. Luego, en Hechos 18, versículo 5, fue llevado por el Espíritu a anunciar que Jesús es el Mesías. No se trató de emociones pasajeras, era la guía de Dios en acción. Romanos 8, versículo 16 lo afirma con claridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quien pertenece a Cristo experimenta esa conexión espiritual. Él corrige, fortalece, consuela y dirige. Puede que no escuches palabras audibles, pero su dirección interna será real y perceptible, porque Dios sabe cómo hablar directamente al corazón de sus hijos. Además, la forma más continua y segura en la que Dios nos habla es su palabra. Cada vez que tomamos la Biblia entre nuestras manos, nos acercamos a escuchar la voz del Señor. Allí descubrimos quién es Él, conocemos sus promesas y aprendemos su voluntad. Si deseas reconocer su voz con mayor claridad, permanece en las Escrituras. Cuanto más te sumerjas en la verdad de Dios, más firme será tu discernimiento cuando Él te guíe. El Espíritu Santo y la palabra de Dios actúan en unidad. El Espíritu nos ayuda a comprender cómo aplicar lo que la Biblia enseña en nuestra vida diaria, mientras que la Escritura nos establece firmes en la verdad.
para que podamos distinguir si lo que sentimos realmente proviene del Señor. Jesús afirmó en Juan 16, versículo 13, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Con esto nos recuerda que nunca habrá contradicción entre lo que Dios nos dice internamente y lo que ya dejó escrito en la Biblia. Tampoco debemos pensar que Dios siempre responderá de inmediato. A veces el aparente silencio de Dios también es una manera de hablarnos. Cuando no escuchamos nuevas instrucciones, puede ser que Él esté esperando que confiemos en lo que ya nos ha revelado anteriormente. El Salmo 46, versículo 10 nos invita a esta actitud. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Guardar silencio delante de Él es una expresión de fe. Es descansar en la certeza de que Él sigue gobernando, aun cuando no oigamos una respuesta rápida. Que tu interior permanezca sensible a su voz. Tu pensamiento sea moldeado por su palabra, y tu espíritu encuentre fuerza en su presencia constante. Ahora aproximémonos a Dios en oración. Padre amado, te pido que hoy hables a lo más profundo de mi ser, que tu palabra ilumine todo lugar donde haya dudas o confusión. Sopla nuevo aliento cuando estoy débil, y muéstrame el camino cuando no sé hacia dónde ir. Creo firmemente que cuando tu voz se manifiesta, todo se transforma. Tú traes vida donde hay sequedad, paz donde hay tormenta, y orden donde reina el caos. Por eso, rindo mi corazón delante de ti. Obra en mí conforme a tu voluntad. Permite que tu Espíritu Santo se mueva en mi interior, para reconocer con claridad cuando tú me hablas. Aparta toda distracción que intente callar tu dirección, y despierta los oídos de mi espíritu, para comprender tu verdad. Tu Hijo declaró en Juan 10, versículo 27 al 28, que sus ovejas oyen su voz. Él las conoce, ellas le siguen, y Él les da vida eterna, y nadie podrá arrebatarlas de su mano. Yo deseo ser una de esas ovejas, que escuchan con atención y caminan tras tu guía, porque en tu voz encuentro mi paz, mi fuerza y el propósito por el cual vivo. Enséñame a responder de inmediato a lo que tú mandas, que no sea solo un oyente, sino alguien que practica lo que tú hablas. Tu voz corrige, fortalece y dirige, llama al arrepentimiento y conduce hacia la justicia. Cuando tú me hablas, mi alma descansa. Por eso te ruego, Señor, afina mis sentidos espirituales, para percibir tu presencia en cada paso que doy. Señor Jesús, quiero buscar tu dirección todos los días. Enséñame a presentarme ante ti con humildad. Cuando necesito claridad, sabiduría y verdad. Tu palabra enseña en Lucas 12, versículo 12, que el Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos decir en el momento preciso. Así que te pido, Señor, que la voz del Espíritu Santo sea la más clara y firme en mi vida, que tu presencia declare la verdad, allí donde las mentiras han intentado tomar lugar, que tu disciplina me conduzca al arrepentimiento. Cuando me he alejado del camino, habla dentro de mí, Señor. Muéstrame tu propósito y la dirección que has trazado para mi vida. Silencia cualquier voz que no proceda de ti. La voz del enemigo que busca oprimir. La voz del temor, de la duda y de la inseguridad. La voz que se opone a tu verdad. Permite que la voz del Espíritu Santo sea la que resuene con mayor fuerza en mi interior, siendo Él mi Maestro fiel, quien me recuerda tus palabras y me conduce en toda verdad. Tu palabra enseña que tus ovejas escuchan tu voz, tú las conoces, y ellas te siguen.
Eso me confirma que pertenezco a ti, y como mi buen pastor, sé que puedo descansar plenamente en tu guía. El Salmo 23, versículo 1 al 3 declara: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en pastos verdes. Me conduce junto a aguas tranquilas. Restaura mi alma. Señor Jesús, restaura hoy mi interior. Llévame a descansar en tu paz. Conduce mis pasos por el camino correcto, en honor a tu nombre. Tu voz tiene poder para traer calma a mi ansiedad y renovar la fortaleza de mi mente cansada. Por eso te pido, enséñame a escuchar con mayor atención y a hablar solo cuando sea necesario, a reconocer la diferencia entre el ruido constante del mundo y la verdad eterna de tu palabra. Quiero escuchar tu llamado sin confusión y seguirte con fidelidad en la dirección que marques para mí. En Mateo 7, versículo 24, tu palabra enseña que quien escucha tus enseñanzas y las pone en práctica es como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre un fundamento firme. Señor, ese quiero ser yo, que mi vida esté cimentada en tu verdad. No deseo limitarme a oír tu mensaje. Quiero vivir conforme a él cada día. Concede que lo que aprendo en la Escritura moldee mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Dame la determinación para obedecerte, tanto en los detalles más simples como en las decisiones más trascendentes. Espíritu Santo, te ruego que transformes mi interior, allí donde mi corazón se haya vuelto insensible o se haya dejado distraer. Hazme alguien que ponga en obra tu palabra, y no solo quien la escucha, cuando mis deseos se opongan a los tuyos. Enséñame a entregarte mi voluntad, y cuando mis planes no coincidan con tu propósito, recuérdame que tus caminos superan el entendimiento humano. Tu verdad declara en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Hoy abrazo esa verdad. Decido confiar plenamente en ti. Cristo, honro tu nombre. Reina sobre cada aspecto de mi existencia. Gobierna mis pensamientos, mis decisiones y mi futuro. Que todo lo que diga y cada paso que dé traigan gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios como acto de fe. Declara hoy que la paz de Dios gobierna tu vida. Y si estás pasando por una prueba o necesitas una oración especial, déjala en los comentarios. Será un honor unirme contigo en oración. Suscríbete al canal para recibir más oraciones y palabras que fortalezcan tu fe. Juntos, sigamos buscando la presencia de Dios cada día.